Buenos días, apreciados hermanos presentes, los que están abajo en nuestro circuito cerrado y los que están también en el internet por diferentes circunstancias. Muy feliz sábado, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Recuerden poner en sus oraciones, en este momento algunos hermanos están con la pérdida sentida de su mamá, de la hermana miembro de esta clase, la hermana Norita. Tengámoslo presente, en un momento más ellos van a enterrar a su mami, y entonces seguramente pues son momentos muy sensibles para cualquier ser humano, y aunque tenemos la esperanza en la resurrección, pues sí, una despedida siempre es un momento delicado y triste, y así que qué privilegio entonces tenemos de valorar nosotros la vida, ¿verdad? De estar vivos con un propósito, y en este sábado vamos a tocar el tema más difícil que hay en la lección de todo el trimestre. Así que les suplico, hermanos, que pongamos mucha atención. Vamos a agarrar la Biblia como nuestra arma que es, y por favor no pierdan nada de ningún punto, porque este punto es muy importante. Yo quiero iniciar para hablar antes del pacto. ¿Se ha aprendido? Quiero iniciar con el siguiente pensamiento. El cristianismo genuino no es acercarte o aceptar un mensaje. El cristianismo genuino es conocer a una persona. Les voy a explicar, si no se saben la historia denominacional o la historia de nuestra iglesia. Era por 1888, un poquito antes de esa fecha, cuando muchos adventistas del séptimo día, muy diestros en Biblia, te daban unos estudios bíblicos de la ley y por qué la ley, los 10 mandamientos siguen vigentes. Te daban una cátedra de por qué el sábado es el día del Señor. Te decían todas las partes del santuario y por qué esa profecía y esa realidad y esa doctrina es tan significativa para cualquier creyente en Dios, lo que está haciendo Jesús en el santuario celestial. Pero muchos se enfocaron en doctrina y perdieron de vista lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? Jesús. Eso quedó como en un segundo plano. Entonces vino un doctor que se apellidaba Wagoner, y entonces Dios le reveló: hey, están dejando adventistas, sí es importante la verdad del sábado, sí es importante la ley de Dios, pero ¿qué pasó con la salvación en Jesús? Con la justificación por la fe o el perdón de los pecados solamente por lo que Jesús hizo por nosotros. Y entonces se le reveló a muchos adventistas en un congreso que tenemos periódicamente en 1888, y hagan de cuenta así, como cuando estás en tinieblas y de repente recibes una gran luz. ¿Qué te pasa, hermanos? Imagínense, te lampareas. Y algunos se lamparearon tanto que rechazaron el mensaje que hoy vamos a repasar. Por eso les pido que si por alguna situación hay algo que está trabajando en tu mente, pídele a Dios que te la quite para poner tus 5 sentidos en este mensaje tan importante. Así que, hermanos, vamos a hablar un poco del pacto. Primero que nada, dice: la gracia de Dios es un regalo que muchas personas afirman entender, pero miren lo que nos puede pasar: o lo subestimamos o lo sobrevaloramos. ¿Y a qué me refiero a sobrevalorar? Pensar que como Dios es tan grande, tan bueno, haga lo que yo haga, Él me tiene que aceptar así, con mis desobediencias y sin hacer cambios significativos para nuestra vida. Yo quiero decirte, hermano, para entrar un poquito en nuestras mentes en este tema, que tú y yo fuimos diseñados para responder en base a necesidades. Si tú te pones a pensar, ¿por qué comemos? Porque, ay, me da hambre, y a algunos yo les he preguntado cuando doy clase de homeostasis, fisiología humana, ¿qué sientes cuando tienes hambre? Y algunos dicen, mal humor.
dolor de cabeza, me mareo. Es decir, el cuerpo te está anunciando que tienes una necesidad, la necesidad del hambre. Díganme otra necesidad. Sueño. ¿Por qué tienes sueño? Porque ya veo que ya van 12 horas despierta y ya estoy cansado. Otra necesidad. Estamos hablando que nos movemos en base de necesidades. Otra necesidad. Agua. Tengo sed. Y es una necesidad. ¿Qué te parece esta necesidad? La de tener amigos. ¿Por qué procuramos las amistades y las relaciones sociales? Porque tú y yo fuimos diseñados para tener esa sociabilidad. Yo no creo como entes ahí solos. No. Tenemos esa necesidad de relacionarnos. Y te voy a hacer una pregunta, tal vez para algunos muy incómoda. ¿Por qué estás hoy en esta iglesia? ¿Por necesidad o por costumbre? Si ha nacido la necesidad y estás convencido que estás aquí sentado con vida porque Dios te la ha dado, como a mí, por necesidad, entonces estás respondiendo a la voz del Espíritu Santo. Y cuando abrimos la Biblia y empezamos a entender lo que en 1888 a algunos hermanos adventistas se les había pasado por alto, y aquí Dios te dice: hey hijo, tú tienes la necesidad de hacer un pacto conmigo. ¿Pacto, Señor? ¿En serio tengo una necesidad? Sí la tienes. Entonces vamos a entender qué es un pacto. ¿Qué es un pacto, hermanos? Un trato, un acuerdo, un contrato. ¿Quién acaba de firmar un contrato? ¿Han visto un contrato últimamente? Sí, ¿verdad? Ella hace poquito. Yo firmé un contrato hace la semana pasada y hay cláusulas. ¿Y qué partes tiene un contrato? ¿Cuáles son tus obligaciones? ¿Nada más? ¿Beneficios? ¿Fecha? ¿Hasta dónde va tu contrato? ¿Quiénes son la identidad de los que están interesados en ese acuerdo? Y al final estarán la poderosa firma. ¿Qué sería un contrato sin firmas? Nada. ¿Por qué será que Dios quiere hacer un contrato contigo y conmigo? ¿Quién sale beneficiado en un contrato? Estaba viendo mi contrato, como seguramente de ella lo vio. Ahí, ¿qué se está queriendo decir de ella? ¿Quién va a salir beneficiado? Los dos, las dos partes. Están interesados en tus servicios, en tu conocimiento, y tú estás interesado en trabajar allí. Pero en este caso, el contrato con Dios, el pacto, el acuerdo, ¿quién sale beneficiado? Nosotros. Quiero decirte algo, había una mujer que le dijo, era muy fumadora, fumaba una cajetilla diaria de cigarros al día. Tenía 2 años así, imagínense 2 años, una cajetilla. Y le dijo: voy a hacer un pacto contigo, Dios. Mira, ese muchacho me gusta mucho y lo quiero como esposo. Si se casa conmigo, dejo los cigarros. Un pacto así. Bueno, dice la historia, ella misma lo platicó, lo puso ahí en uno de los blogs adventistas y dijo que en la primera crisis matrimonial volvió a las andadas del cigarro. Nuestra firma en un contrato con Dios es tan débil, ¿verdad? Entonces, el pacto con Dios, ¿quién es la parte fuerte? Dios. Dios es no es que salga beneficiado, Él nos ama tanto y sabe que a veces le vamos a fallar. ¿Le has fallado a Dios? ¿Cuántas veces le has prometido a Dios cosas así? Así, fallo. Lo maravilloso del pacto con Dios es que Dios cumple sus promesas. Su firma no tiene ahí tinta ahí borrosita como la nuestra. Su palabra sí es palabra, la nuestra no. Y es por eso que necesitamos urgentemente acercarnos a un contrato que nos beneficia y que necesitamos urgentemente. Pacto nuevo, pacto antiguo,
¿por qué hay tanta confusión? Quiero decirte que hay muchos hermanos que dicen, es que ustedes adventistas se quedaron en el antiguo pacto, en la parte primera de la Biblia. Ese es legalismo. Nosotros estamos bajo la gracia. ¿Es verdad? ¿Has escuchado eso? ¿Sí? Bueno, si estudiaran Jeremías esas personas, ¡brum!, se les derrumba ese argumento. ¿Por qué? ¿Qué dice Jeremías 29, 31? He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en sus mentes, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Voy a agarrar este argumento de que los adventistas estamos en el antiguo pacto. Y aquí Jeremías, caray, ¿dónde está Jeremías? ¿En qué parte de la Biblia? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo? En el Antiguo. Y aquí ya Jeremías está hablando de un nuevo pacto. Entonces, no tiene argumentación. ¿Por qué nuevo? ¿Por qué antiguo? ¿Será que Dios es uno antes y ahora es otro? Dios es el mismo. ¿La ley ha cambiado? Es la misma, esa ley de la cual está hablando aquí Jeremías. ¿Y por qué se le llama nuevo y antiguo? Ustedes que estudiaron ampliamente este tema esta semana, ¿por qué? Porque el davídico y el abrahámico, y le pusieron muchos nombres. ¿Por qué? Porque Dios tiene que refrescarnos a nosotros de una memoria tan cortita que tenemos, decir, hijo, te amo, tú me necesitas a mí. Y entonces le pone diferentes matices a lo mismo. Es refrendar lo mismo. El mismo ofrecimiento para una humanidad caída. Y dice, este nuevo pacto, yo quiero colocar mi ley, la cual es eterna como mi carácter. ¿Dónde la quiere colocar? En el corazón. Ya no tenemos aquí tablas de piedra, aunque la iglesia de Vallarta en su historia antes, para los que han visto fotos de no sé cuántos años atrás, tenían unas tablas de piedra aquí, de mármol, muy bonitas, pero en una remodelada se fueron. Pero esas tablas ahora las quiere poner Dios en nuestro corazón. Dice, por tanto, hermanos, que cada vez que participamos nosotros del rito de Santa Cena, estamos ahí refrescándonos nuestra mente en nuestra necesidad de este nuevo pacto. Vamos a leer 1 Corintios 11, 25 y 26. De igual modo, después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que la bebáis, bebedla en memoria de mí. Porque cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Qué elementos utilizó Jesús para que tú y yo recordáramos constantemente este nuevo pacto? ¿Qué elementos dice aquí? La copa, o sea, cuando tomamos la Santa Cena, o sea, el jugo de uva, y cuando participamos del pan. Les quiero preguntar, ¿participaron de esta última Santa Cena? Algunos sí, no levanten la mano, nada más. Saben que Jesús siempre da las mejores clases. Yo admiro mucho a la gente que se sabe expresar, porque no sé, es uno de mis no sé, admiraciones, como la gente a veces puede expresarse bien y puede enseñar bien, sobre todo en el área de maestros. Y Jesús lo puso con los elementos más sencillos, pero a la vez más profundos. Y Él puso que el pan y el jugo de uva proveen el resumen más breve de la historia de la salvación, del pacto. No hay elementos más contundentes que cuando tú estás tomando en la Santa Cena ese pequeño sorbo de jugo de uva, estás recordando que, ahí lo acabamos de leer, ¿qué estás recordando? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, que necesitamos no solamente dejarlas en las tapas de la Biblia, sino meterlas en nuestra vida. Y cuando comemos el pan, ¿qué recordamos? El cuerpo de Cristo.
el cuerpo, que fue vino Jesús a darnos una parte de su ministerio, una parte de su tiempo, se entregó todo. Es como en un contrato y tú dices, me está dando todo mi empleador, me está dando todo. Claro que me conviene firmarlo, claro que me conviene. Y hermanos, aquí hay dos conceptos importantes, no los olvides, porque esta es la base de muchas doctrinas bíblicas. La justicia es recibir lo que mereces. Estamos viviendo en momentos muy injustos de la historia de la humanidad, ¿verdad? Injusticia, impuesto tras impuesto, meten a la cárcel al que no debe y al que hace fechoría y media está fuera. Pero Jesús dice, hey, hijo, yo soy el gobernante de un reino justo y te quiero impartir mi justicia, es recibir lo que merecemos, y la gracia es recibir lo que no merecemos. Y esa es podemos decir así, el balance perfecto que tenemos como hijos de Dios. Yo quiero enseñarte cómo a veces los seres humanos malinterpretamos este balance de justicia y misericordia que tenemos. Había un maestro, algunos tal vez escucharon esta anécdota, un doctor que me dio clase en la cual él se puso metas muy específicas en su vida. Dijo, a los 35 años ya mi negocio debe estar bien establecido, y tenía varias clínicas dentales. Y le ha ido muy bien, así como se planteó toda una serie de metas profesionales y personales, y las había ido cumpliendo al pie de la letra. Así que se sentía exitoso. Pero su esposa le recordó, hey, nos falta algo, hacer apostolado. Ellos muy católicos, nos falta algo. Nos hemos llenado nuestro negocio de dinero, hacer clínicas, que nos vaya muy bien, pero ¿qué tal con nuestro cumplimiento hacia Dios? Y recuerden el concepto para el católico, que también puede ser para el adventista o cristiano. A veces tendemos como que tenemos que pagarle a Dios, ¿sí? Todo lo que Él hace por nosotros, no como medio de gratitud, sino como un pago a servicios. Y es bien diferente, y ahorita vamos a ampliar este concepto. Y entonces él dijo, el doctor, que dijo, así es cierto, nos ha fallado pagarle a Dios, al apostolado, así le llaman ellos. Y se fue, ¿quién me puede dar puntos, más puntos por este olvido? Bueno, voy a ofrecer mis servicios dentales a un convento. Porque si alguien, quiero Señor, que veas que soy muy bueno, que mi esposa también, quien también es dentista, quiero ser apostolado con ellas. Y se fue a ofrecer, aquí hermanas religiosas, no sé cómo les llaman, que queremos ofrecerles gratuitamente estos servicios. Él nos contaba como medio chistoso, pero también quejándose que fue una de las peores decisiones de su vida, porque las monjitas no querían profilácticos o limpiezas, querían coronas y de oro y de metal porcelana y cosas que al dentista le salen caros. Pero él lo ofreció, dijo, no, esposa, ya, se cierra el apostolado con ellas, nos están llevando a la quiebra. Hermanos, ese es el concepto que tenemos los seres humanos en un pacto. Pues si aquí hay un contrato, Dios se compromete, yo me comprometo, y después tengo que pedir rendición de cuentas si algo no sale bien. La verdadera gracia, hermanos, no es eso. Es la transformación del corazón. Aceptar la gracia no es un simple trámite legal. En cierta forma sí lo es, pero no es un trámite legal. La gracia va más allá de lo que yo merezco. ¿Saben que en la mente de los discípulos de Cristo estaba muy arraigado esa filosofía de contrato-venta que tenía el maestro que les acabo de platicar? A ver, ¿cuál era el oficio de los discípulos, hermanos? Pescadores, doctores, recolectores de impuestos. Y entonces Pedro, quien era el más osado, el más aventado, dicen por ahí,
en su trato y su relación con Jesucristo, dijo, a ver, yo ya dejé mi negocito, el cual me daba para comer, y él tenía una esposa porque tenía una suegra, entonces tenía una familita que mantener. Y le hizo esta pregunta a Jesús. Mateo 19, 27. Entonces Pedro preguntó, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué le estaba queriendo preguntar Pedro a Jesús? ¿Qué voy a tener a cambio? ¿Qué me vas a dar? A ver, yo ya di. Ahora, ¿cuál es mi pago? ¿Cuál es mi beneficio? Si estoy aquí el sábado cerrando mi negocio, dicen algunos, si dejo pasar un buen trabajo, una buena oportunidad, a ver, Señor, ¿y tú qué me vas a dar? ¿Dios se compromete a darte cosas? Sí, la Biblia está llena de promesas y ofrecimientos, pero Jesús quería desarraigar ese sentimiento o ese pensamiento egoísta del ser humano. Te doy para ver qué me das. Eso tenía que quitar ese chip. Y para eso, hermanos, yo no he encontrado una clase, masterclass se dice por allí, más clara acerca del pacto, de la gracia, de la justificación por la fe que Mateo 20. Y les invito, por favor, a abrir. Son 16 versículos, no los pude poner aquí en pantalla, pero tú tienes una Biblia y quiero que la abras, que el maestro de maestros te explique con sus palabras el ejemplo más claro de lo que es justificación por la fe. Y me voy a ir rapidito, del 20 en adelante. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Está hablando ahí de un contrato. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Cuál iba a ser el pago, hermanos? Denario. Y la fecha, o sea, ¿cuánto tiempo tenían que trabajar por un denario? Un día, ok. Vayan memorizando estos conceptos porque son muy importantes para la conclusión. Y luego, saliendo cerca de la hora tercera, versículo 3, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. A los primeros les ofreció un denario y a estos segundos, ¿cuánto les ofreció? Justo, no puso ahí una moneda, ¿verdad? Estamos claros, vamos a avanzar. Versículo 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea, otra vez, justo. ¿Un denario? ¿Y a los otros? ¿Y a los otros? Lo justo. O sea, cuando llegó la noche, versículo 8, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, los últimos, recibieron cada uno, ¿cuántos recibieron? Un denario. O sea que les dio lo mismo. Un denario. A ver, ya ahí no cuadra para algunas mentes matemáticas. Y luego, el versículo 10, y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pues si estos que trabajan una hora recibieron, ¿cuánto? Un denario. ¿Cuánto nos toca a nosotros que estuvimos 12 horas trabajando en el solazo? Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? ¿Así era el pacto? Sí. ¿El acuerdo? Sí. Entonces, toma lo que es tuyo. ¿Y qué? Go, vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito o permitido hacer lo que yo quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros
serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Yo no he encontrado en las Sagradas Escrituras una parábola más clara para explicar justificación por la fe que este ejemplo de Jesús. No sé si tú tienes otro ejemplo, compártemelo por favor, porque más claro aquí no está. Y vamos a analizar algunos puntos. Los obreros de la viña. ¡Ay! ¿Quiénes se quejaron, por cierto, hermanos? ¡Ay, pero por qué! Injusto. Sí, ¿por qué les pagas igual? Por cierto, ¿el contrato se alteró? No. Eso es lo que te corresponde y ahí te va. Y ahí están enojados. Si tú les puedes ver las caras. Ay, ¿por qué? Yo me saboreaba más. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes estaban más agradecidos? Los últimos, los que trabajaron ahora. ¿Por qué? Porque trabajaron, los redimió, los rescató de su ociosidad o de su falta de trabajo y les dijo, ven, te voy a pagar, ¿cuánto? Lo que es justo. Nunca se les olvida esa palabra, porque estamos hablando de justificación por la fe. ¿Los primeros trabajadores estaban agradecidos? No, al contrario, estaban murmurando. Injusto, tú eres injusto. ¿Qué quería enseñarnos Jesús con esta parábola, hermanos? Dios es justo y aquí dice, y soy bueno. ¿Tienes envidia de que yo soy bueno? ¿De quién es el problema? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros, que no entendemos la bondad de Dios. Quiero enseñarte 4 puntos que podemos resumir de justificación por la fe a través de la parábola de los obreros de la viña. La recompensa, hermanos, del contrato, del pacto, no es por lo que tú y yo hagamos. No, nadie puede pagarle a Jesús lo que él hizo en la cruz. ¿Con qué pagas una gota de la sangre de Jesús? Con nada. Aunque toda tu vida te la pases haciendo buenas obras, como el doctor, el maestro mío, no podía pagar. Y a veces somos, ya doy mi diezmo, ya vengo a la iglesia, ya es mucho. ¿O no? Nos ponemos ya le doy mucho a la iglesia o a Dios. ¿Es mucho? No, la recompensa no es por obras. Nadie debe creerse más que el otro, nadie. Oye, es que hay hermanos que van llegando a la iglesia de Vallarta y ya tienen puesto, ni saben Biblia. Bueno, es otra cosa. Es peligroso poner a alguien que no sabe Biblia porque nos da. Pero en términos de justificación, somos iguales, igual de pecadores. 3. Ninguno podía reclamar la recompensa como derecho propio. ¿Te habías ganado el denario? Eso era una obra no tanto contractual, era una obra de gracia, ¿sí? Él era bueno y les está dando su denario. Y 4, hay que confiar en la justicia y equidad de Dios, ¿sí? Dice la hermana Elena G. White, hablando de esta parábola, en mensajes selectos, tú ponle a tu buscador, por cierto, justificación por la fe, y te va a ver muchos textos, muchos pasajes, mucho. Y dicen ella que habrá muchos que saldrán de las filas de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo, o sea, su entrega, va a exceder en mucho a los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Hay gente que va a decir, entonces, ¿Jesús hizo por mí todo eso? Claro que quiero firmar el contrato, el pacto que Dios tiene para mí, claro que sí. Y van a entrar a la iglesia y lo van a hacer de todo corazón. Y entonces ella dice, incluso más celo que los que hemos estado toda nuestra vida aquí. Qué triste, ¿verdad? Pero va a pasar en muchos casos. Hermanos, es por gracia.
no por obras. ¿Somos iguales? Sí. Tenemos dones y retos diferentes. Y quién sabe qué te pasó en la semana, por eso vienes como vienes. Pero aquí, ante los pies de Dios, estamos con la misma necesidad de un Salvador. Dime una enseñanza bíblica más clara de justificación por la fe que esta. Yo no he encontrado. Algunos hermanos adventistas se lamparearon. ¿Cómo? Habíamos olvidado lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nos habíamos enfocado en el legalismo, en otras cosas. Fíjate lo que dice, por favor leamos Tito 3:5. ¿Qué dice? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento regenerador y renovador del Espíritu Santo. ¿Por qué nos salva Jesús? ¿Por qué? Ahí está subrayado. Por la misericordia, ¿sí? No por lo que nosotros hicimos, sino por la misericordia de Dios. Si tú recuerdas un poquito los puntos clave de la lección de escuela sabática, ¿quién merecía un pacto? ¿Abraham merecía un pacto porque era muy bueno, muy bueno, muy bueno? No, su familia era netamente idólatra. Ahí estaba metido en la idolatría. ¿Por qué Dios le ofreció este contrato tan jugoso para él? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la bondad de Dios. Porque le ofreció una oportunidad. Moisés merecía que se le diera todo esto, cláusulas del pacto. ¿Quién era Moisés? Un asesino de un egipcio, y por eso estaba ahí exiliado, escondiéndose por mucho tiempo. Era un asesino. ¿Merecía un pacto? Claro que no. ¿Adán merecía un pacto? Había desobedecido, le creyó más a su esposa que a Dios. Entonces, hermanos, no es quien merezca, quien haga, sino quien acepte a Jesús. Habían los hermanos adventistas de esos años, de 1888, habían eclipsado el trabajo de Jesús y pensaban que porque sabían más de Biblia que los demás religiones, que porque habían trabajado en la luz de la verdad, podían creer más. Y no es así. Y entonces había cierto orgullito ahí que carcomía la experiencia. Entonces pensaban que se merecían todo. Pero esta parábola nos pone a todos en el mismo nivel de necesidad. Necesitamos. Aquí el protagonista es Jesús en nuestras vidas, no lo que nosotros hagamos. Me gustó mucho un doctor en teología que dio una explicación, que si nosotros supiéramos los lenguajes originales y leyéramos de la cual está escrito la Biblia, y leyéramos la ley de Dios, si tú en el español es no matarás, no cometerás adulterio, empieza con una negativa, pero dice que en el original es porque tú eres del pueblo de Dios, no vas a hacer esto, como una consecuencia. Así está redactado. A nosotros nos hicieron una conjunción y por eso queda tan negativo. Hermanos, ¿por qué el nuevo pacto es mucho más abarcante? ¿Por qué es más abarcante? Si pudiéramos ponerlo así. Porque en la parte final de la historia de esta tierra, ¿dónde quiere colocar Dios su ley? Esa de piedra que el pastor nos explicó que es piedra azul. ¿Se acuerdan de ese hermoso mensaje? No, nosotros ya no tenemos esas piedras. Pero ¿dónde quiere colocar su ley? En el corazón y en la mente. Y cuando tengamos la experiencia que tuvo José, para el que no sepa la historia bíblica, José era un muchachito fiel a Dios, que estaba trabajando fiel, y bajo su mano había prosperado Potifar, el capitán egipcio, y entonces la esposa de Potifar le echó el ojito, porque haber estado muy guapo. Yo creo que sí. Y era un muchachito, y le dijo, ¿sabes qué? Quiero tener relaciones contigo. ¿Y qué dijo José? A ver, léelo.
Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Dónde estaba la ley de Dios en ese momento? ¿Dónde estaba? Aquí como un tatuaje, pero bien en lo más hondo de su ser. Esa es la experiencia a la cual debemos de aspirar, hermanos. Decir, voy a hacer lo correcto porque amo a Dios. A un Dios que ha dado todo por mí. Cada gota de su sangre es invaluable, pero me da la oportunidad de un día pertenecer a su reino. No por lo que yo haga, ni por lo que mi iglesia hizo, sino por lo que hizo mi Salvador. Esta experiencia es para estudiarla toda la eternidad. No crean que estos 20 minutos fueron suficientes. Les invito a impregnarse de este mensaje, que es el último mensaje que Dios tiene para este mundo, el de justificación por la fe. ¿Cómo podemos ser salvos? Por lo que Jesús hizo por ti y por mí. Que esta experiencia reacomode, reajuste cada esquina de tu ser y que tú puedas ser un hijo agradecido de Dios y puedas decirle gracias Dios por lo que hiciste por mí. Dios les bendiga, apreciados hermanos.